Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Les damos la muy bienvenida a este programa semanal, como han escuchado en el inicio de Vida en Abundancia. Estamos felices de poder compartir este día jueves, con todos ustedes, y ya saben que todos los jueves por la mañana aquí nos tienen a nosotros para poder compartir un tiempito juntos y, sobre todas las cosas, hacerlo pues de la mejor manera, que es con la palabra de Dios, y también creo que en la mejor compañía, que son todos ustedes, que seguramente nos estén viendo o nos estén escuchando de diferentes maneras, diferentes medios o redes de comunicación. Así es que muy bienvenidos a este día y a esta mañana en Vida en Abundancia. Hola, Samuel. Hola, Raquel, y saludar a toda la querida audiencia en este día tan especial y bueno, contentos de estar aquí un día más, como no lo íbamos a decir así. Es una alegría haber amanecido hoy. Sí, la verdad que es un privilegio haber amanecido hoy. No sé yo si todo el mundo estará pensando igual que tú, que es un privilegio, pero vamos a decirlo. Mira, es un privilegio haber amanecido, es un privilegio haber desayunado. Porque yo no he desayunado. Hay una parte muy grande de la población mundial que no desayuna. Pues fíjate, yo hoy soy parte de esa población mundial, sí, porque no he desayunado. Y es un privilegio levantarse en un lugar donde hay paz, ¿de acuerdo? Es porque un hay lugares levantarse en un lugar donde hay paz. Efectivamente, entonces. Exactamente. A veces pero en medio de todo eso, tranquilo, como se dice vulgarmente, vendrá alguien a fastidiarlo. Bueno, sí, siempre hay alguien que fastidia el día, ¿no? Pero tenemos que aprender a avanzar en él y sonreír de la mejor manera. Sí, ¿no? Aunque, oye, pero no siempre la gente le viene bien verte sonreír, ¿eh? No. Pero a pesar de eso, y aún no dejes de sonreír. Efectivamente. Hoy tengo un tema muy interesante. Vamos a hablar. Vamos a hablar de demonios. Vaya. De demonios. Vamos a hablar de demonios así. Sí. De buena mañana. De buena mañana. Venga. Vamos ¿Vamos a hablar o vas a hablar? Vamos a hablar de una figura bíblica. Ya. Que es los demonios. El endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Que era ese endemoniado que nos da miedo, ¿no? Era, sí. De acuerdo, ese típico que personaje que no te gustaría encontrarte por la calle. Se autolesionaba, echaba espuma por la boca, se retorcía por el suelo y todo esto. Pero aún así se arrodilló delante de Jesús. Sí, pero lo que vengo, claro, curioso, lo que vengo a querer hacer es... ¿Vas a hacer un chiste? No un chiste, no. pero voy... el título es Similares al Gadareno y de alguna manera voy a intentar explicar lo cercano y lo parecidos que somos al endemoniado gadareno cualquiera de nosotros, ¿no? Porque a veces vemos... ¿Ves como lo que yo decía, que vendría hoy alguien a fastidiárselo? Bueno, pues se acaba de demostrar. Porque se acaba de comprobar a qué tienen al personaje que hoy viene a fastidiarle el día. Usted que se ha levantado, usted que ha desayunado, usted que está feliz, porque dice, mira, hoy hasta salió el sol. Sí. Hoy ha salido el sol. Que llevábamos, por cierto, aquí en la costa llevábamos casi 2 semanas. Bueno, mañana sin se vuelve a estropear el tiempo, pero no pasa nada, similares al gadareno. Similares al gadareno. Así que vamos a leer un pasaje para... Pero tú vas a terminar con una conclusión bonita. Intentaré hacerlo, desde luego, intentaré hacerlo. Entonces, bueno, si no, para eso me traes. Ahora, yo lo que quiero pedir es que nadie se ofenda si yo le digo... Por favor. Es que te pareces al gadareno, ¿no? Y yo me parezco al gadareno, tú te pareces al gadareno. No, tú a mí no me metas en tus líos, tú quédate, tú te pareces al gadareno, yo ya diré a quién me parezco, si no te importa. Vamos a ir para allá, vamos a leer un pasaje un poco extenso, perdónenme. Bien. Pero creo que es muy importante. Pero como lo leo yo, ¿verdad? Claro. Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39 y vamos a hablar de algunas cosas que son importantes. Vamos para allá. Déjame que empiece riéndome porque creo que... Sí, bueno, yo creo que es importante lo que vamos. No, pero creo que el tema aprieta, ¿no? Sí. Venga, vamos. Versículo 23. 26. Me dijiste, ¿26? Al 39, sí. Pues no es tan largo como yo me creía.
26 entonces. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ahí está. Ahora, hay algo que tenemos que entender en este tiempo, y es que hay una lucha espiritual por el territorio. Vale. Y aquí vemos la historia. Había un territorio que era Gadara, ¿de acuerdo? Donde estaba el Gadareno, ¿de acuerdo? Y todos tenemos un territorio, todos somos dueños de territorios. Yo tengo mi territorio, tú tienes el tuyo, el que me está escuchando tiene su territorio. Los territorios son los lugares donde uno tiene influencia y tiene autoridad. No tenemos autoridad en todo lugar, No. pero tenemos Aunque lugares. algunos sí lo crean. Claro, por eso es tan importante de buscar dirección de Dios. Claro. Porque quizá vas a ir a un lugar que territorialmente no tienes autoridad, ¿no? Ajá. Por eso es tan importante orar antes de salir Exactamente. a un territorio al que no estamos acostumbrados a tener influencia y autoridad, ¿no? Y de hecho, muchos de nosotros, aún en nuestra vida cristiana, no sabemos la autoridad y la influencia que tenemos. Y por eso a veces no guardamos el testimonio correctamente. Y guardar el testimonio no es otra cosa que mantener esa influencia y autoridad sobre el territorio que Dios nos ha otorgado. Es interesante que necesitamos muchos años para tener influencia y autoridad, y tan solo un minuto para perder esa misma influencia y esa misma autoridad, ¿no? Y lo vemos hoy en día cuando hay personas que durante muchos años caminaron bien, alcanzaron territorio espiritual y después en un minuto de locura lo pierden, ¿no? Entonces, el territorio que tenemos es el lugar que Dios nos ha dado, nos ha otorgado, donde tenemos esa autoridad o esa influencia, ¿no? Es interesante que Efesios capítulo 4, versículo 27 dice así, dice: ni deis lugar, o sea, territorio al diablo. Al diablo. ¿De acuerdo? Y a veces pensamos que ese lugar es un momento, está hablando de territorio, ni deis lugar. La palabra lugar habla de una posición, habla de un lugar, habla de acuerdo? Entonces, Dios nos ha dado territorios como nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y a veces nuestros hijos se apartan del Señor y es porque se le ha dado lugar al enemigo, ¿no? Y vemos eso día tras día con padres que viven de cualquier manera o que no quieren hacer lo que tienen que hacer con sus hijos, ¿no? Nuestro territorio es la familia y a veces la enfermedad viene a la familia y ahí es donde tenemos que tomar autoridad y comenzar a orar y creer que Dios hará un milagro, ¿no?
Los amigos que tenemos también es un territorio que Dios nos ha dado autoridad e influencia, ¿no? El dinero que tenemos y cómo manejamos el dinero habla de nuestra influencia y también nuestra autoridad. Pero es interesante que ninguno de esos sectores, ya sea la familia, ya sea los amigos, ya sea la gente que nos rodea, la empresa, lo que estamos haciendo, debemos darle lugar absoluto al diablo. O sea, tenemos que lograr que para que el diablo, o sea, lograr cerrar las puertas al diablo. El diablo quiere emigrar a nuestros lugares de influencia, ¿no? Sí. Pues va a ser el único inmigrante que no vamos a aceptar a nuestras vidas, es el mismo diablo, ¿no? Ya, lo que pasa que es verdad que cuando se ha hablado de territorio, se ha hablado específicamente de tierra, de ciudades, de naciones. Y es verdad que cuando se nos ha hablado en nuestro ámbito cristiano acerca de los territorios, de tener autoridad en los territorios, se nos ha hablado de ciudades y se nos ha hablado de naciones. Nunca hemos pensado que tal vez nuestra familia sea un territorio, nunca hemos pensado que nuestro trabajo, que nuestras finanzas sean un territorio. Nos hemos afanado por ser reconocidos en las naciones y en las ciudades, por ser pues no sé, admirados, invitados, escuchados, recibidos en las naciones como siervos de Dios, como profetas, pero somos muy desconocidos en nuestras familias, muy desconocidos en nuestros trabajos, muy desconocidos en nuestros barrios, por ejemplo, porque para nosotros territorios son naciones y para nosotros tener autoridad es cuando nos invitan y nos aplauden en las naciones. Y no entendemos que es el día a día. Exactamente, y no nos hemos dado cuenta que tal vez sí, muy conocidos en América, pero muy desconocidos en tu casa. Ya. Entonces, algo que creo que es muy relevante para este tiempo es que podamos ser capaces de hacer un inventario del territorio que Dios nos ha dado. Sería interesante. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando no reconocemos lo que tenemos, no lo valoramos. Exacto. Entonces hay mucha gente que Dios le ha concedido territorio, pero están constantemente perdiéndolo. ¿Por qué? Porque nunca hicieron un inventario. O porque ni siquiera se han dado cuenta que es un territorio. Claro, y están dando lugar al diablo. O sea, es muy fácil el asunto. Yo tengo autoridad espiritual sobre mi trabajo, sobre mi dinero, pero lo estoy perdiendo con mis hijos, porque no he aprendido a crear una frontera y decir, este es mi territorio, estoy a la conquista, pero tengo que delimitar y cuidar perfectamente de todo mi territorio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Cuanto más sirves, ¿de acuerdo? Cuanto más das, cuanto más haces, más territorio tienes. Exacto. O sea, ahora no pensemos que resulta que yo no hago nada en mi casa y no me preocupo por nada y yo no tengo autoridad ni influencia. O sea, no puedo pensar que viene solo, no, tiene que ver con cuando alguien ve... Con la implicación que tú tienes. A nivel pastoral, cuando tú ves un pastor que está alcanzando mucho, que Dios le está dando un crecimiento, que tiene mucho, bueno, detrás de ahí hay un trabajo impresionante que se está haciendo. Hay un esfuerzo impresionante. Cuando ves a un empresario que está creciendo en el mundo de las finanzas, pues no es un tipo que está de restaurante en restaurante comiendo y paseándose por la playa, no, es una persona que está trabajando. Entonces, tenemos que entender eso porque a veces no lo entendemos. Y es interesante que en el reino de Dios el territorio o la expansión se alcanza sirviendo. Es a través del servicio, yo sirvo a mi familia y tengo poder y autoridad sobre mi familia. Yo sirvo mi barrio y tengo poder y autoridad sobre mi barrio, pero todo comienza a través del servicio, ¿de acuerdo? Y es importante. Hoy por hoy lo que yo veo en la iglesia en muchos lugares son creyentes que están perdiendo el territorio cada día más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le están dando lugar al diablo. Por diversas razones, no reconocen el territorio que Dios les ha dado, no lo han sabido acotar y crear fronteras y delimitaciones, no tienen visión de futuro para alcanzar o están descuidando cosas que Dios les dio un día, ¿de acuerdo? Y ocurre constantemente. ¿Cuántas veces se cuida de los hijos y se olvida del matrimonio? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces se ocupa del trabajo, pero se olvida de los hijos y del matrimonio? Y de la familia. Efectivamente. ¿Cuántas veces se ocupa de la familia y se olvida de los amigos? O sea, y solemos olvidarnos, ¿no? Ahora, hay momentos de guerra por el territorio, ¿no? A veces hay algo que sentimos que se llama fricción interna, ¿de acuerdo? Que es una guerra por el territorio. Momentos que, y voy a expresarlo de esta manera y mucha gente lo podrá entender, ¿no? Para que podamos sentir cuando estamos en guerra. No dormimos por la noche.
hay Oh, sí. desánimo, desgaste, cansancio emocional, Sí. frustración, no tener iniciativa y depresión. Son efectos de la guerra por el territorio. Cuando yo no duermo por la noche, cuando yo me desanimo, cuando yo estoy siendo desgastado, y lo que yo tengo que entender es que se ha levantado una guerra territorial sobre mi vida. Y sobre todo no duermes porque tienes mogollón de pensamientos en tu mente y sería bueno en ese momento analizar esos tipos de pensamientos porque Y te ver van lo que a está hablar, pasando. claro, te van a estar hablando de lo que está pasando en tu interior, Y es más, ¿cuántas veces... de lo que te preocupa. Claro, ¿cuántas veces no hemos sentido que algo va mal y estaba yendo algo mal? Sí. ¿De acuerdo? Y es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras Sí. vidas. Entonces, y no quiere decir que estemos mal. Lo que pasa es que estás en guerra de territorios y tienes que levantarte a tomar lo tuyo. El problema es que no hemos aprendido a discernir momentos de nuestra vida donde nos sentimos frustrados, agotados, no dormimos por la noche, no sabemos lo que nos está pasando y sencillamente incrementamos más llorando sin darnos cuenta, hey, estoy en un estado de guerra. Sí, no solemos analizar las señales que solemos tener en nuestra vida. Solemos pasarlas por alto o solemos tomar atajos, ¿vale? Para evitar poder analizar y analizando discernir qué es lo que nos está sucediendo. Como no solemos hacer esas cosas, pues pasan días que no puedes dormir, te tomas una melatonina, te tomas una pastilla para dormir porque necesitas dormir. No sé, tienes momentos de tristeza, de lucha, de batalla. Buscamos siempre una alternativa fácil porque no estamos acostumbrados a analizar las señales que dentro nuestro cuerpo, nuestro espíritu nos están dando para hacernos ver que algo está sucediendo. Totalmente, que estamos en guerra. Claro. Y que tenemos que reaccionar. Hay algo que la gente suele decir muy a menudo y dice así, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y creo que... Pero ahí es donde la Biblia, Samuel, dice que porque no desconocemos las artimañas del enemigo. Y creo que siempre estamos muy enfocados en lo que el diablo hace o en querer saber cómo el diablo lo hace. Y no tanto en las alertas que a veces Dios nos da en nuestro interior para despertarnos y ver lo que el enemigo está haciendo. Fíjate que esta frase nos hace hacer que hemos aceptado cosas como normal y hemos ajustado nuestras vidas a situaciones que no deberían suceder. Exactamente. O sea, hemos dicho, bueno, que un hijo sea parte del Evangelio es normal, es parte del proceso. No es verdad, no es normal. Que alguien se enferme es normal, no es normal. O sea, hemos hecho normal cosas. Es que como todo el mundo... o a todo el mundo, o a casi todo el mundo le ha pasado, a que me pase a mí, pues no está mal. Entonces, hemos normalizado cosas sí, que no son normales. Entonces, no podemos decir que mi matrimonio esté mal, no es normal. Entonces, tenemos que dejar, ¿por qué? Porque le estamos dando lugar al enemigo. En el momento que normalizamos una situación, estamos diciendo, bueno, pues es lo que hay, ¿de acuerdo? A ver, que tengamos batallas en la fe es normal. Que las perdamos no es normal, efectivamente. Quiero decir, que yo tenga batallas en mi fe o con mi fe no quiere decir que yo vaya a disminuir y a menguar y apartarme en mi fe. Que yo vea que mi familia o mis hijos estén batallando y luchando en la fe no quiere decir que ellos tengan que apartarse del Evangelio. Eso no es normal. Yo puedo batallar en la fe, eso es normal. Lo que no puedo hacer es perder la batalla. Eso no es normal. Ahora, me gustaría sobre el pasaje que hemos ido un poquito a dar unas señales de cómo sabemos si hemos dado lugar al enemigo, ¿de acuerdo? Y vamos a esta figura que es el endemoniado gadareno, vale, al que probablemente el 99.9% de los miembros de las iglesias pues de alguna manera no hemos tenido salvamos esa experiencia. Bueno, había un endemoniado gadareno solamente, de los miles que se convirtieron al Evangelio, ¿no? Pero a lo mejor el 99.9% de la población eclesiástica dice, bueno, yo no he tenido nunca la experiencia del endemoniado gadareno, ¿no? O para nada yo me asemejo a él o no veo nada en él que pueda yo aprender. Pero hay muchas cosas que podemos aprender en el endemoniado gadareno que
quizá estamos haciendo y nos parecemos mucho más de lo que creíamos hasta ahora. Entonces, y me gustaría empezar con algunas cosas bien interesantes, ¿de acuerdo? Para que podamos entender, es tiempo de dejarle de dar lugar al enemigo, es tiempo de no normalizar cosas que no son normales en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Vale. Si la iglesia no está creciendo, no podemos normalizar esto, tenemos que solucionarlo. Si están pasando cosas, no podemos normalizar, ¿de acuerdo? O sea, no sigamos poniendo de excusa la pandemia, dejemos de poner excusas alrededor, sí, ¿de acuerdo? No, pero hay un montón, pero es que a todo el mundo le pasa, no es que todo el mundo no sé qué, pues no es normal. Se sorprenderían con que tal vez no a todo el mundo le pasa y tal vez no todo el mundo ha pasado por ahí. Quiero decir que no es que como todo el mundo, no es que hablé con tal persona y también le pasó, no es que pero eso no quiere decir que sea normal, es que igual todo el mundo estamos cometiendo ese error. Totalmente. Y no quiere decir que sea normal delante del Señor o que sea normal en el reino de Dios. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea bueno. Que todo el mundo crea una mentira no la convierte en verdad. Totalmente. O sea, y así, que todo el mundo viva una situación no quiere decir que eso sea lo normal en el reino de los cielos. Entonces, vamos, lo primero que quiero destacar en la vida del endemoniado gadareno, que es que la apariencia del joven, dice la Biblia, que era grotesca, ¿de acuerdo? O sea... Pues sí, para empezar porque iba desnudo. Claro, pero tenía una apariencia terrible, ¿no? Pero fíjate que, voy a esto, ¿no? Había tanto dolor en el corazón de este joven que la apariencia lo definía, ¿no? Sí. Y a veces, fíjate que juzgamos la apariencia de la gente, ¿no? Y en las iglesias, y yo conozco mucha gente que tiene una apariencia, no grotesca, sino una apariencia complicada, ¿no? Y somos muy rápidos, ¿no? En señalar a la gente por su apariencia, ¿no? Sí. Pero la apariencia es un reflejo del corazón de la persona. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, porque al final lo que la gente busca es tapar el dolor que sienten por dentro, ¿no? Entonces, hay gente que se desfigura, que pinta su cuerpo porque hay dolor, ¿de acuerdo? Otros que necesitan ropas con nombres, con marcas, porque hay dolor en su interior, ¿no? Otros que caminan con ropas sensuales porque en lo más profundo de su corazón hay dolor o hay rechazo, ¿no? Y a veces somos muy rápidos a juzgar, pero estamos rodeados de personas, o incluso nosotros hoy por hoy vestimos de una manera o reflejamos algo porque dentro de nuestros corazones hay dolor. La apariencia grotesca del endemoniado gadareno es la apariencia de muchos hoy en la iglesia, de muchas personas que se esconden detrás de un traje de Armani, que se esconden detrás de unos tatuajes, un piercing y otras muchas cosas, o que se esconden detrás de una minifalda muy corta, ¿de acuerdo? O una ropa muy, no sé cómo se dice eso, muy suelta, ¿no? Y somos a veces muy rápidos en juzgar, ¿no? Y en señalar a la gente cuando el reflejo de muchos de nosotros es que hay un dolor interno que no hemos solucionado, como le ocurría al endemoniado gadareno. Él tenía una apariencia grotesca, pero esa apariencia quizá la podríamos ver en jóvenes que tenemos en la iglesia o incluso mayores que tenemos en la iglesia, ¿no? Entonces, y por supuesto sabemos que la imagen que Dios quiere de nosotros es la imagen de Cristo, poderoso, sobrenatural, resucitado, que seamos como Jesús, ¿no? Yo creo que más que la ropa, porque vamos, a mí me dan un traje Armani y yo aplaudo. No, pero me refiero más tal vez que la ropa o eso, creo que el rostro, la cara, los gestos, las palabras. A veces es verdad que hay esa persona siempre con cara de amargada. Y es que es verdad, la amargura no se puede disimular. La amargura al final la refleja el rostro. Totalmente. Y tú ves a gente, pues que la vida pues les va bien. Mejor que peor salen adelante, tienen su trabajito, su familia a lo mejor pues está tranquilita, pero su rostro es un rostro duro, serio, apagado, su mirada no tiene brillo, no hay
no hay nunca una sonrisa, y cuando hay una sonrisa se nota una sonrisa no chispeante, no vibrante, sino... Y es verdad que uno podría decir, jolín, es que esta persona siempre con cara de amargada, ¿no? Pero que... Ya, es que, como tú decías, es fácil juzgar, pero es que la amargura no se disimula, Samuel. La amargura te brota. Ay, pero es que nunca, siempre habla, siempre critica, siempre habla, siempre se queja, siempre... Hay un dolor interno. Es que la amargura no se puede disimular. Y aunque la persona diga, no, yo estoy bien, no, pero la oyes hablar y tú dices, es que las palabras te están traicionando. O sea, o te callas o es una alarma. Totalmente. La que tú estás haciendo con todo lo que hablas. No, pero yo... Y tú dices, cállate un minuto, porque lo único que demuestras con lo que hablas, y podríamos ser muy fáciles en juzgar, es que se queja de todo, es que mira la cara que trae, es que cuando a lo mejor sí es verdad, hay un dolor tan profundo que es que ya no se puede disimular. Fíjate que es muy interesante que el gadareno era joven. Sí. Porque algo que hace el diablo, y por eso yo quiero hablar a los padres en este momento que me estén escuchando, incluso a los abuelos. Creo que tenemos una gran responsabilidad de orar por los niños y por los jóvenes. Sí. Porque Satanás busca visitarlos en una edad temprano, porque conoce el destino y el diseño que Dios tiene para ellos. Claro. Para echarlos a perder y para que no logren lo grande que Dios tiene para ellos. Lo hemos visto constantemente, y creo que padres, abuelos deberían tomar tiempos de intercesión, de ayuno y de oración por sus hijos. Máximo, es cosa seria. Claro, máximo, porque el diablo aprovecha la juventud, porque es un tiempo de inmadurez, donde no podemos filtrar muchas cosas que nos suceden, donde no tenemos la capacidad, la madurez, no tenemos el talante, no tenemos la experiencia como para filtrar muchas cosas que nos pasan y muchas cosas que se nos dice. Por eso, a temprana edad hay tantos abusos en todos los aspectos. Por eso a temprana edad hay tanta bullying, persecución, manipulación. ¿Por qué? Porque a esa edad uno no tiene esa madurez y necesitamos de gente madura, esos jóvenes necesitan de gente madura que les esté cubriendo constantemente. Fíjate que yo casi muero en 3 ocasiones y fue cuando era niño y adolescente, no cuando me hice mayor. Claro. O sea, no he tenido un riesgo de muerte, pero de niño 3 veces casi muero. Y me parece muy interesante, ¿no? Así que nos parecemos mucho al gadareno, quizá lo que aparentamos fuera es un dolor que llevamos dentro, exacto, como es él, ¿no? Exacto. Fíjate que dice la Biblia también que este joven, dice, no moraba en casa ni en los sepulcros, ¿de acuerdo? En los sepulcros. Sí, pero decía que no moraba ni en casa, iba de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Entonces, corría de su casa al sepulcro y de sepulcro a su casa, ¿de acuerdo? Entonces, buscando un hogar, cambiaba de ciudad, cambiaba de sitio, cambiaba de lugar. Interesante. No cuajaba en medio de muchos, no encontraba a nadie con quien relacionarse. Buscaba un hogar, peleó, cambió de lugar y terminó, dice la palabra de Dios, viviendo en los sepulcros. Ahora, qué cosa, ¿eh? Claro, cuando yo digo que nos parecemos un poquito al gadareno, aquí digo lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros corremos de un lugar a otro buscando nuestro lugar? Exacto. ¿Cuánta gente yo veo cambiando de una iglesia a otra porque no encontró su lugar? Hombres y mujeres que cambian de matrimonio porque no encontraron su lugar. Ajá. O sea, realmente estamos rodeados de gadarenos. Sí. Hay muchos más de los que pensamos. ¿Cuántos de nosotros sí, hemos cambiado de barrio, de ciudad, de país constantemente, buscando una vida mejor? Amistades, trabajos, claro. Entonces, relaciones. ¿cuántas veces, no, probamos esto y probamos lo otro? Conozco a gente que está en el mundo que hoy es gimnasio, mañana es pilates, a la semana siguiente es bicicleta, a la otra semana es... Y van cambiando constantemente buscando esa felicidad de buscar una cosa o de la otra. Para luego terminar diciendo, es que no encajo en ningún lugar. Claro, y por eso ahora está muy de moda lo que son el coach, los gurús, los consejeros, ¿de acuerdo? Claro. Necesito un gurú, necesito un coach, necesito un consejero, necesito cambiar, meterme en otro círculo, ¿de acuerdo? Entonces,
corren de un lugar a otro buscando quiénes son y quiénes han de hacer. La Biblia lo detalla claramente, dice, corren como ovejas que no tienen pasto. Exacto. ¿De acuerdo? Y el gadareno era así. Sí. No tenía un lugar, pero ¿cuántos de nosotros no encajamos tampoco en ningún lugar? Sí. Y nos sentimos de esta manera. Y ¿sabes qué? Terminamos encontrándonos en los sepulcros de las ciudades, en los sepulcros de las familias, en los sepulcros de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces por falta de gente real y viva hemos terminado juntándonos con aquellos que estaban muertos? Sí, la verdad es que yo creo que no hay frase más terrible que aquellas que no encajo en ningún lugar. O es que no encajo con nadie, no me llevo bien con nadie. No. Creo que esa es una frase de una muerte muy profunda. Totalmente. Porque creo que la soledad es un sepulcro muy terrible en la vida de la gente. Y es verdad que hay mucha gente que corre detrás de muchas cosas, corre detrás de muchas relaciones por intentar ser aceptado. Solamente por intentar ser aceptado, porque el hecho de querer encajar en algún lugar, encajar en algún grupo, solamente es una necesidad y es una necesidad buena. Y creo que es una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros, como seres humanos, tenemos la necesidad de encajar, tenemos la necesidad de estar cerca de los demás, tenemos la necesidad de tener un grupo y relacionarnos con la gente. Es una necesidad válida y es una necesidad buena, o sea, que es que no es malo. O sea, lo malo es no querer estar con nadie, lo malo es no necesitar encajar en ningún lugar, ni encajar con nadie. No es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, pero a veces se nos convierte en un afán que nos lleva a perder prioridades y nos lleva a perder hasta nuestra propia identidad, porque necesitamos la aceptación en los demás y no la que nosotros, por nosotros mismos y a través de nuestra relación con Dios, debiéramos de tener. Pero creo que no hay mayor muerte ni mayor sepulcro que la soledad impuesta. Y la cosa es esta, ¿no? El gadareno, buscando una vida mejor, terminó en lo peor, sí, en el lugar de los muertos. Por eso sí, Jesús dijo claramente a sus discípulos, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿No? Exacto. Y creo que el problema es que anhelando lo mejor, terminamos en lo peor. Sí. Y tenemos una similitud extraordinaria con el gadareno. Otra más que quiero, dice Marcos 5:5, dice que este joven andaba hiriéndose en los montes y gritando en la noche. Ahora, ¿qué tiene que ver yo? Pastor, yo no hago eso. Bueno, vamos a ver si lo haces o no lo haces. Pero ¿cuántas veces no tiramos la toalla nosotros hiriendo nuestro futuro y nuestro destino? Porque cortarse es una cosa, pero herir nuestro destino es algo similar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, a la final viene a ser una autoagresión igual. El gadareno se golpeaba, pero hay gente hoy en día que se rinde y es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces herimos nuestro futuro con el temor, perdiendo la fe y terminamos gritando de agonía en medio de la noche? Sí. Nos parecemos demasiado al gadareno. Yo creo que hay muchas maneras que tenemos de agredirnos. Totalmente. ¿Cuántos no nos agredimos con la culpabilidad? Y no nos podemos perdonar a nosotros mismos o tenemos esa sensación de que somos los culpables de todo, cuando a lo mejor ni siquiera hemos hecho nada por sentirnos culpables, pero ya traemos en nosotros esa sensación de condenación y de culpabilidad y nos herimos. Totalmente. Todos los días con la culpabilidad, la perfección, el ser perfectos, y nos herimos día tras día porque no hemos llegado a ese estándar de perfección y nos vamos hiriendo. Y eso por la noche es un castigo muy grande y tu alma grita. Claro que tu alma grita. Y creo que tenemos muchas maneras de autoherirnos, Samuel, y lo estamos haciendo día tras día. Y claro que tenemos el alma de muchos, incluso la nuestra en algún momento, gritando. Otra de las características, y corriendo ya un poquito sobre esto, pero dice la Biblia que lo ataban
con grillos en los pies y cadenas, y dice la palabra de Dios que las rompía, ¿no? Sí. Entonces, pasamos la vida rompiendo limitaciones que otros nos imponen. Exacto. Y es porque dentro nuestra hay una sed de libertad, pero no nos damos cuenta que hay cosas que no nos podemos saltar. Y que en esa sed de libertad él quería ser libre, por eso lo ataban y rompía las cadenas. Ajá. Pero nosotros hacemos lo mismo, comenzamos a rebelarnos, comenzamos a hacer lo que nos da la gana. No, yo no voy a hacer nada de lo que me están diciendo, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque yo soy libre. Y es porque hay una sed de libertad. Por eso hay tanta gente hoy en día que se revela a la autoridad establecido por Dios, creyendo que esas son las cadenas, sí, pero están más profundas en su corazón. Exacto. Es una sed de libertad. Intentan rebelarse contra los líderes, contra el pastor, contra la autoridad que hay, pero el problema está en lo más profundo de su corazón. Están rompiendo las cadenas que no tienen que romper por aquellas que sí que tienen que romper. Entonces, esa manifestación es precisamente la prueba de una mayor atadura. Por eso decimos muchas veces en los jóvenes que parece que los jóvenes son rebeldes. Los jóvenes no son rebeldes. Los jóvenes están intentando terminar con algo dentro de su corazón, romper con eso, pero se lo exteriorizan con una actitud de rebeldía. Y creo que no hay cosa peor para los mayores que decir, no, es que estos chicos son unos rebeldes. No son unos rebeldes, tienen el mismo problema que tú, que es, estás constantemente rompiendo los grillos y las limitaciones que te están imponiendo para que no te hagas daño. Porque en definitiva, cuando en la iglesia hay reglamentos, cuando en la familia hay reglamentos, cuando tenemos reglamentos, los ponemos para que la gente no se haga Exacto. daño, no se autolesione, ¿de acuerdo? Pero estás rompiendo las cadenas que no tienes que romper. Y no rompiendo aquellas que están en lo más profundo de tu corazón. Y si te das cuenta, nos pasamos la vida yendo en contra de la autoridad, rompiendo esas cadenas que nos dañarían o que están intentando hacer que no nos autolesionemos y no rompemos aquellas que están... O sea, que estamos tirando los muros de protección y levantando muros que nos están dañando. Efectivamente, totalmente. Entonces, es interesante toda esta historia de lo que hablamos, ¿no? Y por eso yo he querido hacer esta similitud. Somos tan parecidos al endemoniado gadareno. Sí. No pensemos en la figura del endemoniado gadareno como un tipo que yo jamás fui. No, todo lo contrario. No, si miras en el corazón te das cuenta que tal vez sí. Todos rompemos las limitaciones que nos imponen, sí, ¿de acuerdo? Que a la final somos mucho más parecidos al endemoniado gadareno de lo que nosotros nos creemos, que sí es verdad que hay cosas en el corazón que se asemejan mucho. Totalmente. Todos frustramos nuestro futuro, nuestro destino, nos autolesionamos, todos tenemos una apariencia en momentos grotesca porque estamos escondiendo un dolor que hay en nuestro corazón, sí, y somos muy parecidos. Ahora, quiero hablar y dejar dos cosas importantes que ocurrieron en la vida de este joven, que no se habla mucho de ello, pero es súper importante. La primera es Jesús, ¿de acuerdo? Este joven peleó contra sus demonios internos, sí, ¿de acuerdo? Los demonios no van a recibir a Jesús, se esconden de él. Dice que almacenaba una legión de demonios, imagínate, ¿de acuerdo? Pero él pelea en su interior y corre en contra de sus emociones, en contra de la legión interna que tenía y se encuentra con Jesús. Ajá. O sea, no podemos pretender que Jesús llega a Gadara y el endemoniado le fuera permitido por la legión que llevaba dentro que se encontrara con Jesús. Exacto. Pero él decidió pelear contra lo que le pasaba, contra sus emociones, contra todos esos demonios, con lo que estaba sintiendo, lo que probablemente yo he encontrado gente que dice, pastor, es que hay algo que no me deja ir a la iglesia. Bueno, peleó contra ese algo que no le dejaba ir. Es que hay algo que no me deja orar. Ese joven peleó contra lo que no le dejaba orar y dice que se fue a encontrar con Jesús. Esto es muy interesante. No fue Jesús que se fue a encontrar con el endemoniado fue corriendo donde estaba Jesús. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sabes qué quiero decir con esto? Es tiempo de dejar de buscar sustitutos. Es tiempo de pelear contra nuestros propios demonios internos e ir corriendo a los pies de Cristo.
Ir corriendo, no esperar un minuto más. En el momento que la presencia de Dios esté, tengo que correr hacia Jesús y pelear contra todo aquello que hay dentro nuestra. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender esto y necesitamos a Jesús. Y Él lo entendió. Por eso yo decía al principio, digo, ostras, se quedó de rodillas delante de Jesús. Creo que ningún demonio se arrodillaría delante de Jesús, ¿vale? Porque son orgullosos y altivos y cayeron. Y saben que delante de Jesús, cayeron por eso. En la comunicación interna que Claro, tienen es que si se encuentran cayeron con Jesús por eso. pierden. ¿Qué cosa, no? Tal vez sí sea verdad que el muchacho salió corriendo, peleando contra lo que le ataba por encontrarse con su solución y su salvación. Tú imagínate lo que tiene que haber ocurrido. Tenía, bueno, una legión eran 12.000, si no me equivoco, ¿no? 10.000. 10.000 demonios. Bueno, miles de demonios que tenía. Peleó contra todos esos demonios. O sea, fíjate lo que tuvo que pelear. ¿Qué había dentro de su corazón que le hacía romper cadenas y grillos? Imagínate. O sea, la fortaleza de esos demonios que había dentro suya era sobrenatural. Pero él peleó contra esos demonios internos para encontrarse con Jesús. ¿Sabes? Y creo que, Raquel, es tiempo de que empecemos a quitar todo lo que hay en nuestra vida que nos impide y peleemos contra todas esas cosas para que nos encontremos con Exactamente. Jesús. Creo que es lo más importante. Y la segunda cosa que me llama mucho la atención es la adoración. Porque su restauración no comenzó cuando fue aconsejado, no comenzó cuando fue ministrado, comenzó cuando comenzó a adorar. El gadareno se arrodilló y comenzó a adorar a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La adoración no es una negociación ni una petición, es una rendición completa. Exacto. En el momento que el gadareno se postra delante de Jesús y le adora, ¿de acuerdo? Algo se comienza a desatar en la vida de ese joven y, por supuesto, esos demonios tenían que salir. Porque él hace algo que los demonios jamás le permitirían hacer, que es postrarse delante de... Exacto. Claro, o sea, si vemos y podemos hacer un análisis y un estudio de cómo opera Satanás, Satanás jamás permitiría... Jamás. ¿De acuerdo? Entonces... y aquí descubrimos algo, que es que el diablo no puede permanecer dentro del cuerpo de un adorador. Exacto. ¿Quieres estar seguro de que eres libre? Mira tu adoración. Ajá. Eres de los que se rinden a adorar cada vez al Señor y estás seguro que no hay nada, no hay bichos, no hay absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bichos. Bueno, yo le digo bichos, ¿de acuerdo? Entonces me impresiona mucho, en primer lugar, que él pelea contra sus demonios internos y lo segundo, que él cuando ve a Jesús se postra. Fíjate que tal vez a lo mejor tendríamos que caer en la conclusión de que estamos errando cada vez que un problema nos impide adorar y que tal vez nosotros mismos nos estamos poniendo una piedra en el camino cada vez que un pensamiento, un problema le roba la adoración a Dios. Cuando estamos a un paso de vencer nuestro problema, estamos a un paso de vencer nuestras limitaciones y ese paso se llama adoración, se llama rendición. Y fíjate que es lo último que hacemos cuando tenemos un problema, es lo último que hacemos cuando tenemos una dificultad. Es que no puedo porque intento adorar, pero mi cabeza, ¿me entiendes? Es lo último que hacemos cuando tal vez es el recurso más potente que tenemos para vencer nuestros demonios, para vencer nuestros complejos, para vencer nuestras limitaciones, para vencer nuestros temores, para vencer nuestros problemas. Estamos a un paso y ese paso se llama adoración y es lo último que hacemos. Venimos a la presencia de Dios y disimulamos cantando, porque hay mucha gente que disimula cantando, pero no adorando. Y por eso muchas veces salimos peor de lo que hemos entrado. Por eso muchas veces no produce efecto la presencia de Dios en nuestras vidas, porque lo que hemos hecho ha sido disimular. Cantar es disimular,
porque adorar es una rendición total y absoluta. Y cuando te atreviste a adorar, te diste cuenta que algo en tu interior pasó. Igual en lo externo, todo estaba igual, porque la gente salió corriendo, pero en lo interno algo sí pasó. Terminaste totalmente restaurado, como le pasó a este muchacho, que cuando la gente vino a verle hizo, ostras, si está vestido, si está, está cuerdo, está... Claro, es que los problemas nos hacen decir muchas tonterías, es que los complejos nos hacen decir muchas estupideces, igual que los temores. Pero la adoración vuelve nuestro ser a cordura, volvemos a pensar de manera racional, volvemos a tener esas buenas ideas y estrategias que no teníamos antes para salir adelante. Y estaba a un paso, se llamaba adoración. Creo que es tiempo que dejemos de disimular cantando y de verdad empecemos a adorar. ¿Sabes? Cuando nos rendimos a Jesús, vencemos al diablo. Pero cuando nos rendimos al diablo, perdemos a Jesús. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Pero ese joven peleó contra sus demonios internos, se fue a por Jesús. Exacto. Y adoró. Y su vida fue transformada. Ajá. ¿Sabes qué quiere decir la palabra? Y terminamos con esto ya, pero ¿sabes qué quiere decir la palabra gadareno? Limitado, acorralado y encerrado. ¿Qué cosa? Y sabes, muchos hoy por hoy, quizá hay personas que me escuchen y dicen, a mí me pasa. Yo estoy aparentando, estoy cubriendo mi dolor, como hemos dicho antes. Quizá hay otras personas que están saltando de un lugar a otro, buscando el lugar, en casa y en los sepulcros. Y lo peor de todo es que cada vez terminan en un lugar peor. Quizá está pasando, quizá hay otros que están constantemente rebelándose contra las autoridades, están rompiendo las cadenas y los grillos, ¿no? No sé, quizá hay personas que nos están escuchando que están sintiendo, bueno, a mí me pasan esas cosas, ¿no? Bueno, déjame decirte una cosa, pelea con tus demonios internos y corre hacia Jesús. Pero en segundo lugar, cuando llegues delante de Jesús, adórale a Él. Amén. Porque Él tiene Exacto. todo el poder y la autoridad. Y termino con estas palabras, Satanás necesita un lugar muy pequeño en tu vida para afectar tu vida, para afectar la vida de tus hijos, para afectar la vida de tu iglesia y la de tu nación. Un lugar muy pequeño. Por eso Efesios es claro, no deis lugar al diablo. Por eso nos falta avivamiento. No hay avivamiento porque hemos cedido territorios al enemigo que la iglesia tiene que recuperar en este tiempo. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes por qué hay tanta lucha? Porque el enemigo sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Exacto. Por eso te pasa lo que te está pasando. Pero en este día tienes que levantarte, tienes que correr a Jesús y tienes que adorar. Así que este es el mensaje de hoy y vamos a orar, ¿te parece? Sí, claro. Vamos para allá. Como siempre, oramos. Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y solo te pedimos una cosa. Hoy queremos correr a ti, Jesús. Señor, seguramente muchos hoy tenemos demonios, Señor, con los que batallar, pero en tu nombre, Señor, sabemos, Señor, que han sido vencidos. Señor, en tu nombre, Señor, y por el poder de la cruz, Señor, sabemos, Señor, que han sido derrotados. Señor, hoy queremos que tú seas el grande, hoy queremos que tú seas el poderoso, hoy queremos que tú seas el vencedor. Señor, por eso hoy te vamos a dar la autoridad a ti, te vamos a dar el lugar a ti. Señor, y sí, Señor, no vamos, Señor, a disimular. Vamos, Señor, a darte, Señor, la prioridad. Señor, vamos a darte el centro de nuestro corazón. Señor, vamos a dejar que tú tomes todo el lugar de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Señor, y vamos a permitir, Señor, que tú seas el Rey absoluto de todo lo que somos. Toma tu lugar, Señor, en nuestras vidas. Señor, y permítenos, Señor, que hoy, estando a tus pies, Señor, todo lo que nos limita sea vencido y seamos transformados por el poder de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, fíjate que yo le tenía miedo a este temita, pero ha sido apasionante. Efectivamente. Y ha sido incluso sanador. Ese ha sido nuestro propósito en este día, a través de la palabra de Dios, traer sanidad a tu corazón y darte herramientas para que
pues para eso, para que vivamos en libertad y seamos cada día más el diseño de Cristo. Así que nada, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Con todos vosotros, tengan una buena semana. Un abrazo y bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.